Vamos ya en la parte final de este programa y yo creo que nos quedan unos temas. ¿Qué les pasa a los expresidentes? Calderón anda como loquito haciendo recaudación de cuestiones de beneficencia para su y ahora Salinas de Gortari regresa como si no hubiera pasado nada en su sexenio. ¿Qué está pasando? Los pongo aquí en la mesa. Bueno, hoy vemos en el Universal, en las 8 columnas, querían derribar mi gobierno, afirma con una foto digna de Mefistófeles, Carlos Salinas de Gortari. Y creo que si en algo ha sido congruente Salinas, es en querer reescribir la historia de su sexenio, ¿no? Es lo que menos se le puede criticar a Salinas es su tesón. Lleva al menos unos 15 años insistentemente y se agazapa y regresa. Y le gusta la y tenebra. Siempre la tiene tenebra un es lo pretexto suyo, ¿no? para regresar. Hace un comentario sobre Manuel Camacho Solís, que ya veremos por dónde acusa recibo, porque tampoco es una perita en dulce, que dice: Camacho fue candidato a la presidencia y no sacó ni el 1% de los votos. Después, cuando fue por el Centro Democrático, dice: ¿qué razón tuvo el PRI de no hacerlo candidato en el 94? Pero puso qué elegante, ¿no? Yo. Tuvo el PRI. Fueron ellos. ¿Qué razón? ¿Qué razón tuve yo? No me equivoqué. Bueno, ¿y qué está pasando con Michoacán? Delicado, ¿no, ingeniero? Y más delicado la Muy foto delicado. que salió de Alfredo Castillo. No, espérame, y la declaración posterior de Castillo. No dice que no sabía. Eso es lo delicado. Eso es lo delicado, ¿no? Las Y la entrevistas que entrada de está la Iglesia dando. Católica batiente a la escena política con los Pero qué autodefensas, peligroso es que esté metiéndose a la Iglesia Católica. con sus playeras que dicen Cristo. Cuidado, cuidado. Si tenemos memoria, Que- las guerras que tienen que, los enfrentamientos armados que tienen que ver con cuestiones religiosas, dejaron una huella de sangre muy muy importante. Muy responsable el país. arzobispo de aquella zona, el padre. Y el está- padre Goyo. Padre Goyo, ¿no? Padre Qué Goyo. frase esta de: muy responsable. no puedo hablar de Dios cuando aquí apesta muerte. No. Una frase pues que ilustra la descomposición del estado de Michoacán y luego lo que ha aparecido en la prensa de esta pues entrevista involuntaria del comisionado Castillo con un presunto narcotraficante, con un presunto delincuente. Pero no se dio cuenta que era. Y Pues más, es lo delicado. e igualmente grave, ¿no? Porque es un enviado presidencial que no tenía la información suficiente de con quién se estaba reuniendo. Esa es la Esas en realidad. pocas palabras esa es la realidad. Pero me parece dentro de todo algo bastante lógico, porque en Michoacán la línea entre autoridades, delincuentes y los que están a la mitad, que son autodefensas, es tan delgada, Sí. es decir, es tan relativo. Un delincuente mañana se pone una playera blanca y es autodefensa, pero pasado mañana pide chamba en la policía rural, se la dan y es autoridad. Entonces en 3 días puede ser las 3 cosas. O la pinta de azul y es... O trabajar un turno en cada una, ¿no? ¿No? Es decir, la línea es muy delgada. ¿A quién le extraña? En el turno matutino soy autodefensa y en la tarde pues Es me que, dedico a... Fíjate, ¿no? El tema es muy complicado porque dice Alfredo Castillo, el comisionado para la paz y seguridad para el desarrollo integral de Michoacán, que desconocía que fuese narcotraficante. Dice: yo no ubiqué el nombre ni ubiqué a la persona, señaló el comisionado en entrevista con un rotativo. Y hablamos de rotativo, hablamos con... Hoy está nota la consigna el semanario Visto Bueno, en donde justamente... Entonces hay que señala creerle, desconocía. O sea, yo creo que es digno de credibilidad plena. La fuente es intachable. Sí, Claro, sí, es- sí. ¿Quién dijiste que era la fuente? La fuente es de Visto Bueno. Ah, caray. ¿Tienes alguna objeción? Ninguna. No, pero aquí digo, a ver, si te mandan como comisionado, Sí, claro. digo, no creo que tú solito te des a tole con el dedo, que no sepas, perdón, con quién te reúnes, sabiendo las cosas cómo están allá. Y sabiendo que Manolete está ahí a punto de dar un pase. Peor aún, ingeniero, Muy aparece sabroso. esa fotografía, Con tanto es amigo en el pública. centro del país que tiene. Sí, claro. Cuate. Es pública la fotografía, supuestamente se reúne con autodefensas y se reúne en una bodega en Tepaltepec, en Michoacán. Pues qué tanto misterio para reunirse en una bodega y no hacerlo público. Pues que nunca viste las películas de mafiosos. Pues Si no es en una bodega, no, qué chiste, ¿no? Oye, pues, No, Solo le vaya, faltaba la ¿no? música de Sergio Leone. La portada de Reforma es demoledora, ¿no? Mm. Primero dice, desconocía que era capo.
citando la declaración. Luego sale la foto de Castillo y luego abajo dice, Castillo afirma que Farías le dijo que había sido absuelto. Así o peor. ¿Estaban los dos ¿Cómo que los solos? conocía? Sí, Hay una pregunta. Castillo afirma que ¿En Farías esa le dijo reunión estaban que había los sido dos solos? Pues no No, los conocía. había No, más había otras personas, personas. e incluso había autodefensas. Y Bueno, por boca de Castillo sabemos que había Pero autoridades. no se puede, está claro aquí lo que dice. Pues no los conocía porque le dijeron que había sido absuelto. Sabía quién era. Ahora, Además, a ver, hasta para efecto de su seguridad personal. claro. O Por sea, una supuesto. gente que tiene esa representación, Por pues, supuesto. no puede, oye, me encontré a uno aquí en la esquina y me dijo que creo Pero que además, era que... imagínate nada más el ¿Platicaste con el mensaje, Chapo? pero imagínate que le quisiera hacer daño. Imagínate el mensaje político que enviaría que mataran al comisionado Castillo en Michoacán. No, es igual a que el Estado mexicano lo sepultamos mañana, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención de la declaración es que también afirma que había personal del ejército y había policías federales en el encuentro, y que a él lo que le dio confianza de hablar con el cuate es que pues nadie dijo nada. Bueno, Entonces, es lo que dicen. Y Vamos, dice, es una omisión No, muy pues, grave. espérame, Dice se que está muy grave. sacudiendo la bronca y se lo está dejando al ejército. dice Porque la, yo, a ver, ante eso, yo sí creo que el ejército debió haberlo identificado. aquí dice ¿Pero la qué tan fuente que cierto es? hemos referido en género. Dice que narró que en la bodega también se encontraban el general Miguel Ángel Patiño, comandante de la 43 Zona Militar, y Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal. Y dice Alfredo Castillo, y en ningún momento nadie me hizo señalamientos sobre esta ¡Qué persona barbaridad! en referencia a Farías, quien después se le acercó para presentarse. Digo, yo no sé qué información entonces le están filtrando a Alfredo Castillo, porque entonces están trabajando con el enemigo. Ahora, no es el primer caso que se da. Ahí está Mireles. Mireles estuvo acusado de narcotráfico y estuvo en el bote por narcotráfico. Purgó una sentencia. Digo, ¿sabes? y también hay relación en esta situación. ¿Qué está Pero pasando? mira, Bueno, y perdón que Pero que si sí entran, queda- si entran al Congreso sin ninguna identificación. Oye, Ahí pero está la mira, senadora. Ahí está la ayer senadora, de Coco. veras le senadora recomiendo popular. mucho a la gente que lo vea, si tiene chance de buscar la columna en internet. Escribe a Juan Ignacio Zavala, excusen el personaje, sé que es cuñado de Felipe Calderón, pero puede escribir cosas muy interesantes. A pesar de... Y ayer escribió una columna que no tiene desperdicio, que decía buenos y malos. Entonces decían, Mireles purgó una condena por narcotráfico, pero es bueno, ¿sí? En cambio, ¿quién te gusta? Dime cualquier otro nombre, es malo. Calderón es malo. Entonces, él ya, de inicio no podemos juzgarlo. Decía, López Dóriga y Loret son vendidos. Lo que diga Carmen Aristegui es que ella es buena. Entonces, así leemos cada noticia de lo que sucede en el país. Entonces, el doctor Mireles ni siquiera puedes decir pío, porque él es bueno. Entonces, él ya es un vocero legítimo, o legitimado, como lo quieras llamar. Aquí lo grave es que me parece que no acabamos de dar cuenta que el principal problema en el estado de Michoacán, que es el frente más abierto del país en materia de inseguridad, es la infiltración del crimen en las organizaciones de procuración de la justicia y de seguridad pública. Ahí es donde tendríamos que estar concentrando. y hoy también en la Comisión para la Paz y Seguridad del Desarrollo de Michoacán. Es que la comisión es el comisionado y 6 cuates. O sea, por eso él tiene que estar haciendo eso. No, pero pues Entonces, de Toby. es el gobierno de la República. Sí, pero presentado por él y 6 cuates. Digo, yo no sé, o sea, yo digo, no desacreditamos el cargo, pero pues fue Procurador General de Justicia en el Estado de México durante el gobierno de Enrique Peña, y supuestamente el diario Proceso dice que en los 2 años de su gestión los homicidios dolosos aumentaron en 32% y las extorsiones en 1.220%. El problema es que viene de la Profeco, o sea, está totalmente desvinculado del tema, de los problemas, de los operativos, de todo. Yo creo que lleva más fondo, ¿eh? Es un problema que los generales que estaban ahí o los capitanes también debieron haber sabido quién era este señor. Por la seguridad del propio personaje. Un comisionado puede ser secuestrable. Entonces yo sí creo que hay problemas. Tenemos un mensaje, ¿no? Vamos a darle salida a una llamada interesante del doctor Víctor Hugo Mota de Tulancingo. Dice que el gobierno gasta mal y a lo tonto, que la Secretaría de Desarrollo Social gastó 10 millones de pesos en un concierto para recaudar fondos y nada más recaudó 1 millón de pesos. En vez de gastarlo, deberían crear programas para favorecer a empresarios y crear empleos.
bueno, si gastaron 10 millones de pesos y se recaudó 1 millón de pesos, Se ahorraron 9. No, sí, tiene Mal- mala toda la tarde, razón ¿no? el doctor. Buen negocio. tiene toda la No razón, estarse, pero además claro. es muy del funcionario decir, ¿por qué no nos traemos a Luis Miguel? Y mira, hasta yo creo que nos va a sobrar para los aguinaldos. Y a la mera hora acaban ensartándole a los funcionarios del propio gobierno los Aquí boletos. No, eso no ¿Cómo ocurre. crees? Aquí ¿En no dónde? pasa eso. Y Eso aquí nunca ha pasado, ¿cómo y, crees? pues pésimo negocio para el ciudadano, ¿no? Que al final del día esos 10 millones de pesos no eran del bolsillo del ciudadano, eran... Por lo pronto vamos a Era agradecerle el- al señor que se Gracias. tomó la molestia de hablar. Gracias al doctor que se tomó la Mi molestia de paisano. llamarnos y gracias por escucharnos. Mi paisano, ojalá sigan llamando a los paisanos a expresarse. Y bueno, Y bueno, regresando al tema de Michoacán, a mí me parece que también hay un gran problema en términos de comunicación y de lo que sucede en la opinión pública, porque hoy las autodefensas pasaron de ser un ente ahí simpaticón, que de repente Ángel Aguirre les decía son buenos muchachos, hay que darle armamento, a un enemigo de 1000 rostros, con mucha legitimidad para ciertos medios, pero además ya con 2 o 3 voceros. Ya hay un vocero deslegitimado por ellos, que es el doctor Mireles. Está el nuevo liderazgo de veras este país es surrealista, Papá Pitufo, ¿no? No sé quién es su pitufo. pero tontín. hay algo, Pepe, que llama la Pero- atención. Son ciudadanos, ¿eh? Sí, Luis, pero me parece muy peligroso que el ejemplo de cómo este país recupere y reconstruya la paz sea a través de la autodefensa, sea del ojo por ojo. Es decir, estamos renunciando a vivir en civilidad, a vivir de acuerdo a lo que marca la ley. Sí. Lo entiendo, lo entiendo, pero jamás me parece justificable. Y estamos totalmente justificándolo. Ya pasamos por Papá mucho esa Pitufo etapa. sembraba limón y le estaba yendo como en feria. ¿Estás diciendo las caricaturas o real? No, es real. Y ahora ahora resulta que le está yendo bien ya con su limón y de ahí ha sacado para todas las armas. Pues acaba de Pues no salir sean mal pensados. Acaba de salir un reportaje que andaba circulando por ahí por las redes sociales de una entrevista que le hacen a este cuate que es el líder de los Caballeros Templarios, ¿cómo se llama? La tuta. La Tuta, en donde un canal inglés le hace una entrevista a la Tuta, o sea, y hacen todo el recorrido, la semblanza y todo eso, y después con los autodefensas, que cómo se financiaban para hacerse de armas, vehículos, y que era a través de los campos limoneros y Sí, claro. una serie de cosas raras ahí. Y bueno, pasan toda una representación, no es una dramatización, es todo lo que está pasando auténticamente del lado de Michoacán. Y bueno, pues es verdaderamente Oye, caótico. Y cuidado porque ha habido un tema que ha estado muy dormidito y tranquilo, que es la relación con el expresidente Calderón y su grupo. Y eso impacta a la sucesión en la dirigencia nacional del PAN. Recuperaba, no sé si ayer o hoy, una columna en el sentido que Felipe Calderón había dicho en una reunión con empresarios que en su sexenio no había secuestros y en su sexenio no había autodefensas y que en su sexenio Michoacán se había logrado controlar. Pero ¿para qué quería tanto si tenía un equipo No fue en cercano Disneylandia, Cuidado, oye. ¿eh? que era más dañino que todos ellos, hombre? Cuidado, es decir, está en el límite, me parece, de que venga una respuesta. Y además yo creo que hay elementos de sobra en sus colaboradores, en su círculo cercano, desde Genaro García Luna hasta Por Alejandra supuesto. Soto, ¿no? ¿Por qué no los invitan a él, a Salinas, como hizo una vez con Echeverría? Pues ahí están las Islas Fiji, no tienen embajador. Se vayan allá y nos digan cómo está el clima. La verdad es que es vergonzoso que se estén metiendo en las políticas internas. Son libres de hacerlo, pero no es correcto. Decía un libro Básicamente, no es porque lo que quieren es espiar sus culpas. Sí, O sea, sí. es un problema personalísimo. Exactamente. O sea, nadie sale en defensa del país. Vaya, Salen todos de estos ellos. datos van hablando. Es que yo no me equivoqué. Es que los Ujú. malos eran otros. Es que mi estrategia no era tan incorrecta. O sea, todos, irrumpen el ambiente político para una defensa absolutamente personal que a la mayoría de los mexicanos nos importa un verdadero cacahuate. Es un pitorreo. Y al defenderse Sí, ellos, por ende, están culpando al actual. Sí. Claro. Y eso no se vale, de veras. Es que parece aquí lo que reza la sabiduría popular, ¿no? Que error de unos, salvación de otros, ¿no? Ah, no, Casi, claro. pero no además, decir el texto. Oye, pero además ya se hizo costumbre decir que el problema lo heredamos, ¿no? Entonces ya van varias herencias.
Calderón decía exactamente lo mismo, ¿se acuerdan? Cuando en el 2007, 2008 empezó esta retórica belicosa de la estrategia de seguridad y decía, es que durante muchos años no se hizo nada, no se atrevieron a actuar, y Fox respingaba. Entonces decían, bueno, pues ponle años, ¿no? A partir de cuándo no se hizo, porque si así no la vamos a pasar, buscamos culpables, pero jamás encontramos a los responsables de resolver los problemas. Y así Porque seguirá, yo creo que en política, como en muchas otras áreas, no hay compensación de culpas. Cada quien tiene que responder Su responsabilidad por la parte que le corresponde, y esto de que es que el otro me lo entregó, pues vaya, en primer lugar, no hemos tenido ningún presidente de la República que haya tomado posesión a fuerza, ¿eh? O sea, todos fueron a la campaña, todos dijeron, todos prometieron. Todos tenían un están por diagnóstico su de cómo estaba el país. Llegaron a Con tomar calidad. posesión de un país que conocían. Sí, por supuesto. Definitivamente. Entonces eso de andar repartiendo Pues culpas y posiblemente eso, vaya, no es aceptable. bajo Posiblemente sea ningún- el trauma del ejercicio del poder, ¿no? Decía y refería Jorge Castañeda Guzmán en el tema de los presidenciables, que era el efecto del Alka-Seltzer, las ganas de querer repetir y no poderlo hacer. Entonces, pues posiblemente sea ese el error que esté llevando a muchos expresidentes, y ahí vemos a Fox, ahí vemos a Calderón ahora, ahí vemos a Carlos Salinas de Gortari en un afán por tratar de salir con un hambre en los medios públicos, y pues qué Y bueno. además hay un factor a considerar, salen de la presidencia muy jóvenes. Entonces, Ahí está no Calderón. les gusta quedarse. Sí, Calderón tiene 52 Sí. años, Un presidente, un Muy expresidente jóvenes joven. con mucha lana Sí, claro. mucha cuerda, y mucha cuerda, muchos intereses, y luego muchos hasta- pecados que redimir, y entonces pues pagamos el pato todos los demás, ¿no? Claro. pero además con una agenda política viva. Es decir, un expresidente se entiende que ya alcanzó el máximo grado Sí. que puede aspirar en la representación Pero pública de no su país, esposa, pues, ¿cómo pero crees? está Margarita Zavala. Claro. ¿Cómo resolvemos ese dilema? Porque es Que un vaya a dilema hacer abierto en tortillas a el mano PAN. a su Es casa. decir, los problemas que hoy tiene Acción Nacional estriban en eso. ¿Verdad? Tortillas a Están, mano, están Sí. deshojando está la, mal. están deshojando la margarita. Estás bajando de Margarita. Independientemente que es esposa del señor Calderón, sí es preparada, ¿eh? Y ya, pero ya Lo que tuvo pasa, su tiempo. Su Ya es muy tuvieron su simpática, tiempo. es a todo dar. Pero ya tuvieron su También fue tiempo. primera dama. Pero ya vivió Es en Los heroica. Pinos, ¿no? Pero ya vivió, Sí, y aguantar a claro. Calderón. Deberíamos hacerle un monumento ahí en la Estela de Luz en lugar de... Y lo hizo con evidente dignidad, la verdad es Yo que creo, durante el gobierno de Calderón fue inusualmente prudente, inusualmente Sí, sí. comedida. Además Eso veníamos sí de es- 6 Se está años... comparando lo de Veníamos Fox. de 6 años de aquel breve imperio de Foximiliano y Martota, ¿no? Sí, que Marta según es un personaje verdaderamente. Era la pareja presidente. Ahora, Costoso sí para el podemos país. pedirle a la gente del señor Calderón, pues que empiece a hablar qué pasó con Estela de Luz, qué pasó con muchas cosas. Mire, yo Porque creo sabe que que ahí son al deberían país. hablar las procuradurías y los tribunales. Yo creo que ahí deberían hablar en base a que se les procesara. Pues sí. Tenemos que acabar con este pacto de impunidad, donde hoy por mí, mañana por ti, Eso y es- no eso actúan es en cierto. la de nadie. Mira, tan fácil. Quien construyó la Estela de Luz, sancionados e inhabilitados, acaban de ganar la licitación para tener 30 años el agua en nuestro vecino pueblo, Los de donde Gutse, también nos escuchan. Los de Gutse. Entonces, de ese tamaño es la impunidad en este Y es país. familia reconocida No hay Gutiérrez Cortina. consecuencias. Más que andarse peleando en los medios y todo aquello, ¿Para qué? el Estado debería exigirles cuentas. En fin, se nos acabó Hemos el llegado al tiempo. final. Ingeniero Caín, muchas Gusto. gracias. Buenas Gracias, noches. Pepe. Juan Manuel, muchas gracias. Al Licenciado contrario. Rodríguez, Gustos al doctor Roberto que nos habló. Rico. Muchas Gracias, gracias. Pepe. Buenas Gracias noches. a Muchas usted. gracias, Que señor. tenga muy buenas noches. Gracias a todos los que nos escucharon. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche en este que es Visto Bueno Radio. Muchas gracias. NQ La Superestación presentó